Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro que tenemos cada domingo con el análisis, la información, las diferentes corrientes de opinión y sobre todo con la actualidad. Esta es la agenda para hoy domingo. Inicia la era Mulino, las caras del gabinete. Tenemos a dos ministros que nos acompañan, dos ministros designados. Julio Moltó, designado en Comercio e Industrias, y Juan Carlos Orillac, designado en la presidencia. Hablemos de política y la gran pregunta, oiga, ¿hay futuro para los partidos tradicionales? Algunos dicen que no han reaccionado aún al golpe que recibieron en las elecciones. Tenemos a tres corrientes que hablarán del futuro del panameñismo, Jorge Gamboa Semena, del PRD Luis Oliva y de Cambio Democrático Mario José Moreno Vallarino. Nos vamos después para la asamblea porque ¿qué pasará allí? ¿Qué va a pasar a partir del 1 de julio? Tendremos tres corrientes que nos presentarán un análisis, posibles acuerdos, bancadas, etcétera. José Pérez Barboni de Moca, Edwin Vergara del panameñismo y Paulette Thomas de la coalición Vamos. Hay una tarea a la que nos abocamos a partir de enero, son las reformas electorales. Tres especialistas en este tema nos acompañarán: Boris Barrios, exfiscal electoral; Javier Ordinola, especialista en temas electorales; y Gonzalo Medina, de Espacio Cívico. Y ya el presidente de la República, presidente electo, marcó la hoja de ruta. Reto número 1 que enfrenta el país: salvar el IBM Caja de Seguro Social. Jorge Nicoló es consultor y con él vamos a hablar un poquito sobre esos consensos mínimos que dijo el presidente debemos tener. ¿Cuáles podrán ser? Ustedes estén pendientes. Don Danilo Toro, ¿qué tal? Buen día. Buen día, don Hugo. Usted escogió un nombre y yo jugaba con las dos palabras de ese nombre. ¿Con el nombre de qué me está hablando? De este segmento. Ah, de este segmento, el primero. Usted me decía las caras del gabinete. Sí, la era Mulino, las caras del gabinete. Así es, pero bien podría ser la era Molino de cara al gabinete. Y ¿sí? también hubiera podido ser la era Molino, la cara del gabinete. Todas son válidas. Señores ministros, muchas gracias. Bienvenidos a Debate Abierto. Durante campaña ustedes estuvieron con nosotros aquí en este espacio que ha estado abierto siempre análisis, a saber qué es lo que viene, tratar de desentrañar lo que viene. Y el presidente de la República electo ya nos dio una señal un poco de hacia dónde se dirige, cuál es su talante en cuanto a equipo de gobierno, y nos presentó gran parte del gabinete. Y yo quiero comenzar con algunas figuras que creo que han enfocado el análisis y el debate. Algunas figuras que, como el señor Guillermo Chapman, don Felipe Chapman, él se siente halagado cuando yo lo confundo con su papá a propósito, ¿no? Acá no lo dice públicamente. Don Felipe Chapman no es necesariamente un hombre adulador, ¿no? Tampoco un hombre de partidos. Es un técnico especialista respetado a nivel internacional y la reacción inicial fue muy buena, ¿no? Hablemos primero de esos nombres y comencemos con esa cara, la de don Felipe Chapman. Hugo, no quiero entrar a definir a cada uno de ellos porque al final es una designación que hizo el señor presidente pensando en lo mejor que puede requerir el país. Esa decisión, esa designación estudiada, analizada, también fue objeto de su señalamiento en campaña. Él claramente indicó que el país necesitaba una unidad nacional y con ello da la primera muestra de un gabinete excepcional en lo que a mí respecta. Fueron designaciones y me siento muy halagado por formar parte del gabinete del señor presidente electo José Raúl Mulino. Ahí hay muchos técnicos, en su mayoría, independientemente que hayan participado o no en partidos políticos, pero los hay de diferentes facciones. Y yo pienso que, y aún falta por definir algunos ministros todavía, pero
es lo que él en su momento dijo, voy a trabajar con los mejores que pudieran estar disponibles, porque ese es un tema muy importante, conseguir personas, y yo aprovecho la oportunidad para felicitar a todos aquellos que aceptaron ese pedido del ministro, porque la designación es de él como potestad establecida en la Constitución Nacional, pero la aceptación es de cada uno de nosotros, y el rol que vamos a desempeñar, la expectativa que hay en este país hoy día y el tiempo que vamos a tener que dedicarle al trabajo para poder sacar a este país adelante es tiempo de nuestras familias, de nuestros hijos, y yo creo que lo que queremos es un mejor país, y podemos estar con la plena convicción de que cada uno de los escogidos son perfiles técnicos buenos en alguna u otra de sus carteras. Fíjese que la lógica indicaría que comenzáramos el análisis así en genérico, ¿no? De que cómo calificarían ustedes el gabinete, un gabinete técnico, un gabinete... Pero adrede lo hice por individualidades por una razón. Uno va conociendo a las personas por lo que hacen. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto que nos dio el presidente al tomar esta decisión es, espérate, yo estoy designando a alguien que está prácticamente en la acera de enfrente. Porque si uno lee el historial, por ejemplo, a través de los tweets del ministro de Economía y Finanzas designado, usted sabe que es un hombre sumamente crítico, independiente, que dice las cosas de manera directa. Y no solamente él, el ministro designado en Ambiente, por ejemplo. Hombre, en su momento cuando el actual presidente era ministro de Seguridad, pidió la renuncia del presidente. Entonces, dar el paso de designar a gente que de pronto está en la acera del frente dibuja muy bien a una persona. Conocemos el talante del presidente, no hay que describirlo, pero eso nos da un añadido adicional de ese talante del presidente. Ahí sí, ¿cómo lo definiría usted entonces? Mire, don Hugo, gracias, y don Danilo, por invitarnos a este tan visto y escuchado programa. Yo creo que tal cual lo dijo el presidente y lo dijo el ministro designado Orillac, él está conformando un gabinete con las mejores personas que él considera de los mejores lugares, sean independientes, estén en cualquier partido político. O lo hayan criticado a él mismo, de forma directa, creo que sin ningún problema. La idea es que la campaña terminó, Sí. número uno, las discusiones terminaron a un lado, debe transformarse ahora todo lo que nosotros hagamos en acciones concretas para defender el país y para hacer y para cumplir las promesas de campaña. Juan Carlos Navarro, por ejemplo, que es uno de los ministros designados al que tú mencionas, es una persona que nadie le puede discutir su talento y su trabajo por el ambiente en este país. Así que llamó a Juan Carlos Navarro le ha aceptado el ministerio, y yo creo que es una persona que va a trabajar por su país en conjunto. Vamos a trabajar todos juntos, tal cual el presidente lo dijo en campaña, los mejores vengan de donde vengan. En conjunto, unidad nacional. Sin embargo, no podemos ocultarlo, hay gente que les incomoda la banderita de Juan Carlos Navarro, principalmente de RM. Algunos sectores ortodoxos de RM le incomoda. ¿Cómo va a manejar el gobierno esta incomodidad? Yo no lo diría, yo no lo traduciría como una incomodidad. Yo creo que la consigna es clara, trabajar juntos para llevar a cabo todos los planes que se le propusieron al pueblo panameño. El presidente Mulino fue electo el 5 de mayo, las elecciones terminaron, y siempre lo dijo, y lo dijo en su discurso, y lo sigue diciendo, a trabajar todos juntos. Ahora toca unir a Panamá. No fue la primera vez que lo dijo y no lo estamos inventando fuera de campaña. Yo creo que el presidente fue claro y está siendo consecuente con lo que él prometió, nombrando a la mejor gente de los mejores sectores para que hagan el trabajo que se requiere hacer y cumplir. Unir, unidad nacional, en conjunto, concertación, incluso usó la palabra el propio presidente. Esa es la dirección correcta, no sé, don Danilo. Debería ser. Él ha sido consecuente, sobre todo desde su último discurso, lo brevísimo que fue ayer, planteó dos conceptos muy, muy claros con respecto a ustedes y a sus colegas. Dijo, uno, la forma en que pretende que su gobierno trabaje es con transparencia. Y dos veces lo dijo, vienen a servir y no a servirse, y no vienen a servir al presidente, sino al país. O sea, eso es el contexto que él les ubicó a ustedes. Con esa característica, cada uno de ustedes tiene sus particularidades, porque honestamente no la tienen fácil, la tienen dura y muy dura por delante. Usted, por ejemplo, tradicionalmente a los ministros de la presidencia le toca lidiar con la Asamblea,
Y vaya que a Asamblea le toca encarar, por un lado. Y por acá tenemos mina, Caja de Seguro Social, tenemos el tratado que se va a vencer con Estados Unidos, tenemos la Autoridad de Servicios Públicos, la SEP, que tiene relación con usted. O sea, la tienen compleja. ¿Cómo ven el panorama de acuerdo a las instrucciones que el presidente les ha dado y que ha hecho públicas? Transparencia y servicio. Mira, Danilo, yo creo que el presidente no ha dicho otra cosa que lo que debe ser. Uno debe llegar a un puesto público a servir, es un servicio público, y al final de cuentas no servirse de los puestos. El que él haya señalado que aquí está el equipo es porque obviamente cada uno de nosotros tiene la responsabilidad bajo su mando de su ministerio, de su cartera, y tendrá que hacer lo propio para poder en equipo. Y a mí me tocará coordinar, como parte de mis funciones, coordinar con todos los ministros para poder que llevemos el rumbo de este país a lo que el presidente ha prometido en campaña, y que se vayan desarrollando cada uno de los proyectos que se prometieron en campaña, pero más allá de esas situaciones que bien dices que nos toca duro, temas muy particulares y muy delicados que el país va a tener que unirse para poder que logremos todo eso. Y por eso es parte de la unidad que se mantuvo nacional como parte de nuestra estrategia para poder lograr consenso en aspectos muy delicados, como es el tema de la Caja del Seguro Social, el tema de las finanzas públicas, probablemente el tema que también se habló de la campaña de la Constituyente, y así hay una sinfín de cosas que requerimos unidad nacional para poder que este país vea un futuro provechoso y salgamos de donde estamos y cambiemos mucho de lo que ha venido haciéndose en el pasado. Yo quiero con entrar... la certeza de que él es el primero que nos va a llamar a capítulo si no hacemos las cosas bien. Yo quiero entrar en las particularidades y los temas de agenda, pero quiero cerrar ese escenario de presentación del equipo de trabajo con un añadido más, porque una persona en lo profesional es una cosa, uno le dibuja el perfil, como candidato tiene otro perfil, y ya como mandatario uno tiene que aprender a leer el perfil también ya del presidente. Y en Panamá el político tradicional tiene esa costumbre de el spotlight tienes que estar centrado en mí. Al final Panamá es un país muy presidencialista. Y a mí me llamó la atención que el presidente electo los presentó a ustedes y dio un paso lateral para que ustedes ocuparan el escenario. Es más, no dio más declaraciones. Fue breve y directo. Este es mi equipo, estudió esto, es fulano de tal, pero que hable él. Esa delegación que vimos en ese instante ceder el escenario, que no es tradición en Panamá, ¿cómo la vamos a interpretar en lo que será el desarrollo del trabajo? Yo creo que el presidente ha sido claro con los ministros que ha designado. Yo creo que hay que, y lo dijo, hay que trabajar para llevar a cabo el plan de gobierno. Y al final es devolverle la oportunidad a todos los panameños, resolverle los problemas a la gente tal cual lo prometió, y que la prosperidad llegue a todos los panameños. Yo creo que es importantísimo, y nos lo ha dicho, eliminar los gastos burocráticos para invertir ese dinero en la gente y poder realizar todos esos planes de campaña. Yo creo que está claro el mensaje. Él nos dejó ahí para que nosotros resolviéramos y para que diéramos nosotros las declaraciones respecto a los temas a que cada uno nos atañía. Y al final la lógica indica entonces que tampoco será un presidente de micromanagement, sino Sí. Yo te puse ahí para resolver. Exacto. Algo de eso hemos conversado. Así es. El talante del presidente, me da la impresión, es decir, esto no van a ser ministros que me van a estar a mí consultando cada cosita que hacen. No. Ustedes están allí y ustedes tienen que enfrentar sus responsabilidades y resolverlas, porque así como los dejó para la luz, también los dejó para los momentos turbios. Y yo supongo que esa advertencia, pues, de algún modo es explícita con ustedes. Yo creo que es un voto de confianza. Él confía en el gabinete que ha designado y ahora nos toca a nosotros dar la talla. Así Bueno, mismo es. Y cada uno en su esfera tiene tareas no fáciles. Vamos a algunas tareas. Vamos a comenzar con la tarea política que por lo general recae en el ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia de alguna forma es el que establece
nexos con, por ejemplo, la Asamblea Legislativa. Y el presidente ha dado visos de, oye, a mí no me preocupa una asamblea fragmentada. ¿Eso qué significa? Que él va a también llegar a acuerdos, va a sentarse con los independientes. O sea, ¿cómo lo interpretamos eso que él dijo? No me preocupa una asamblea fragmentada, que se puede entender con todos, le va a tirar el puente a todos. Mira, es que yo creo que tenemos que empezar a mirar este país de una forma distinta. A ver. La asamblea es un órgano con funciones propias y decisiones propias y siempre hay el tema de las bancadas y las posibilidades que hay de negociaciones internas dentro de la asamblea. Es un tema que compete a la asamblea. Nosotros, hablando del gabinete en su momento, tendremos nuestras propias decisiones que tomar y muchas de ellas van a ser objeto de trámites y aprobaciones en la asamblea, leyes y demás, posiciones importantes. Acuérdense que el Contralor es una figura importante para Por poder ejemplo. Llevar a cabo la ejecución y gobernabilidad y fiscalización de todo lo que se haga en este país. Pero el hecho de que él se sienta cómodo no es otra cosa de que al final todo lo que nosotros vayamos a hacer va a ser presentado en beneficio del país. Entonces no vemos por qué la Asamblea de Diputados en sus diferentes fracciones o bancadas puedan en algún momento dado decir no estoy de acuerdo o no quiero aprobar un proyecto simplemente por el querer y no por el beneficio del país. Ahora, Entonces, ¿cómo será el manejo? ¿Será tema por tema? Porque por lo general los presidentes tienen una bancada y si no la tienen, la alquilan o la compran para tener seguridad y tranquilidad. Por Acá ahí- será tema por tema. ¿Cómo será el asunto? por ahí no vamos a caminar. Por el alquiler ni la compra. Ni alquiler ni compra y tampoco nos van a arrodillar. Eso es un tema que salió, creo que, no sé si fue en este programa o en otro, escuché a un funcionario del actual gobierno de indicarlo, que los diputados arrodillaban a los ministros. Sí. Eso no va a pasar. Nosotros vamos a tener comunicación y vamos a estar en estricta colaboración y esperemos el respeto propio de cada uno de los órganos del Estado. Y el presidente ha sido claro. Aquí vamos a hacer las cosas por Panamá, en beneficio del pueblo y al final de cuentas, yo creo que la composición de la Asamblea hoy día nos deja un mensaje claro y deja un mensaje de que hay personas que quieren que las cosas se hagan bien y que quieren que el país avance y no sigamos mirando o haciendo las cosas que se hacían en el pasado. No significa que no debemos dejar de mirar el retrovisor para acordarnos de todo eso. Claro. ¿No habrá aprehensión con nadie que se identifique como oposición? Bueno, es que la oposición debe ser y debe estar ahí. La oposición es constructiva, es crítica y es vigilante de las actuaciones de los otros órganos. Y eso yo creo que es parte de la democracia. Yo lo veo incluso aún más allá. A ver. El signo de no tenerle un temor a una asamblea variada, por decirlo así, es el signo de que quieres hacer las cosas bien. Si tú no vas a presentar nada malo en la asamblea, ¿por qué debes de temer a que un diputado te rechace un proyecto? No, ¿por qué hay que comprar diputados para meter proyectos? ¿Porque llevan algo malo? Yo pienso que la transparencia es lo que a nosotros nos va a caracterizar y hacer las cosas a la luz del pueblo panameño. Así que el ministro Brillac es claro. Yo pienso que si tú no vas a presentar nada malo en la asamblea, ¿a qué le debes temer? No creo que ningún diputado esté en contra de que el país mejore, ¿no? Ahora bien, usted habló probablemente de la constituyente, pero es un compromiso. ¿Va la constituyente o no va la constituyente? Bueno, eso es parte de lo que el presidente señaló en campaña. Recordemos que eso es un tema que compete a todos. Yo no quiero entrar en la forma. La idea original de su planteamiento es una constituyente originaria, que no tiene otra fórmula que es la decisión del pueblo en virtud del artículo 2 de la Constitución, que es soberano de la toma de decisiones, y ese hacia allá pudiera ir, pero eso es un tema de consenso y va a requerir el apoyo de todos los panameños, políticos, no políticos, gremiales y no gremiales, pero tenemos que tomar, digamos, la decisión de qué queremos hacia el futuro, Claro. qué queremos dejarles a nuestros hijos, y obviamente enrumbar el país por mejores caminos y caminos que estén bien construidos. Lo que sí está claro es que el tema número uno va a ser IBM, Caja de Seguro Social, y tenerlo resuelto antes de diciembre. Ahí sí no hay vuelta atrás. Estrategia, ¿cómo se va a enfrentar? ¿Cuándo se va a enfrentar? ¿Qué hay sobre el tapete sobre el tema IBM? Bueno, eso es uno de los puntos número uno.
la decisión la toma el presidente, pero yo estoy casi seguro que eso será uno de los puntos principales y de objeto del primer gabinete que me tocará a mí también organizar el mismo, que es lo que yo le comento a todo el mundo. O sea, ya yo empecé a trabajar porque nosotros tenemos que ir preparando todo para el día 1. Y en ese gabinete, obviamente, probablemente se empiece por el tema del IBMS Caja de Seguro Social. El estilo tradicional en Panamá ha sido, yo voy al diálogo, pero no voy a hablar de tal cosa. Es decir, la gente frente al tema del Seguro Social se fue situando, yo quiero ir al diálogo, pero no toquen el tema de esto porque no cuenten conmigo. Es decir, vamos a estar de nuevo asistiendo a un diálogo en el que las precondiciones son no sobre esto y no sobre lo otro, o vamos a un diálogo con todas las cartas sobre la mesa. Danilo, José Raúl Mulino como presidente no va a hacer nada parecido a lo que siempre se ha hecho aquí. Esas mesas que se crean no llevan a nada, él lo ha dicho, no creen esas mesas. O sea, son mesas para desviar el problema. Entonces, aquí tenemos que ser transparentes y abiertos, y eso es un problema de todos. Y él lo ha dicho, él sabe, y creo que lo dijo en la proclamación, el costo político que conlleva los cambios necesarios y las decisiones que va a tomar. Y las decisiones que tiene que tomar son fuertes, no son populares, y sabemos que al final de cuentas van a ser criticadas, pero lo que queremos es que haya un consenso para poder lograr que esto se dé. Y la crítica es bienvenida y es buena siempre y cuando sea constructiva, que es lo que tratamos de hacer en este espacio. Y a propósito de que no va a repetir las mismas recetas de otros gobiernos, los últimos diálogos es siéntense a conversar ahí. Esto no lo toquen, pero esto sí. Esta es la temática, no hubo nada de eso. No, pero el sí, nada. Y tengo entendido que Dino Mon, que es una figura muy respetada, actuario, es el que está manejando las cifras y preparando el informe sobre la realidad de la Caja de Seguro Social, para que el diálogo comience con esta es nuestra verdad, esta es la realidad y sobre este terreno es que tenemos que caminar. ¿Manejo información correcta? No te puedo decir absolutamente nada respecto al nombre. Sin embargo, siendo un actuario el señor, yo creo que esa es la clase de profesionales que deben hacer análisis en la Caja del Seguro Social. Ellos son los que pueden hacer las medidas y hacer las proyecciones y las corridas para poderle presentar a quien sea que sea necesario, un equipo de trabajo, para que evalúe las opciones. Debe ser un actuario. Debe profesionales de ese nivel. Esto es como cuando uno se va de vacaciones y dice, espérate, yo me quiero ir a Europa, pero para ahí, ¿cuánto tengo? No, nada más me puedo ir a San Miguelito. Así de sencillo. Un tema que sí está relacionado con usted y que también está entre las prioridades es el tema de la mina, relacionado con el Ministerio de Comercio e Industrias. El presidente también ahí ha hablado de que el punto de partida va a ser diferente porque es una mina que existe, que se construyó en 20 años y que hay que abrir para cerrar. ¿La opinión pública está preparada para manejar este tema en ese contexto? ¿Cómo lo ven ustedes? Mire, don Hugo y don Danilo, yo creo que, como tal cual el presidente lo ha dicho, nosotros vamos a hacer las cosas bien desde el inicio, pensando en el país. Definitivamente, la mina es uno de los temas más importantes que el presidente electo y el gabinete van a tener que evaluar con rigor y mucha transparencia. Es claro que el país tiene muchos desafíos por resolver y no solo ese. Usted ha mencionado el de la Caja del Seguro Social también, por ejemplo. El contrato minero está claro que fue rechazado totalmente por la población. Ese no es punto de partida. Y la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional. Así que de ese punto ni hablar. Sí. Hay que pensar en los panameños, en la biodiversidad. Hay muchísimas cosas de cómo tratar eso de forma sostenible. Yo creo que lo importante es que hay inmensa cantidad de desafíos. Por ejemplo, lo decía hace un rato yo, el Darién, tenemos un Darién contaminado, hay que trabajar en el medio ambiente, en el turismo, tenemos muchísimos desafíos y yo creo que todos se van a trabajar con rigor y con transparencia al pueblo panameño. Oiga, ¿y el ferrocarril de Chiriquí a Panamá? Eso va. ¿Eso va? Eso va. Y fíjese cómo se lo diciendo, de Chiriquí a Panamá, no de Panamá a Chiriquí. Ah, de Chiriquí a Panamá. de Chiriquí a Porque Panamá, arranca allá. Ahí Lo dijo, usted lo acuérdate puso que a pensar el de la presidente electo es Usted lo puso en chiricano. reboche. Sí, ajá. Así que él es chiricano igual que tú, así que al Gracias final a de Dios. cuenta, Cuando me dicen chiricano, gracias a Dios. buena gente. Estamos en mayoría. Venga. Entonces va a arrancar de David hacia Panamá. ¿Cuándo vienen anuncios en esa materia? Eso no está en el primer gabinete, que usted está elaborando la agenda, no está en primer gabinete, pero es un tema que para lograrlo tiene que estar en el primer año de gobierno. Sí, por supuesto, o sea, un tema que desde antes se va a empezar a trabajar en eso, porque hay que crear la secretaría probablemente haciendo un comparativo a lo que fue el metro,
hay que crear la Secretaría de Ferrocarril y que involucra aspectos de leyes y demás para poder desarrollar el proyecto, porque eso es un tema, y obviamente mirar que buscar la plata. bien la fórmula que permita el desarrollo del proyecto. APP, qué sé yo, todas las todo, fórmulas están sobre la mesa. exacto. Se está quedando un tema importante. Rapidito. El tratado con Estados Unidos que pone fin a los aranceles que es un tema que también le va a recaer. El TPC. El Eso es como TPC. usted, Yo lo veo, ministro. sí, mira, yo siempre lo digo, ¿no? La cartera del Ministerio de Comercio e Industria tiene relación con muchos de los ministerios, si no es que es con todos, porque al final ese TPC tiene que ver con agricultura, tiene que ver con relaciones exteriores. Yo creo que Panamá, y más un Panamá dirigida por José Raúl Mulino, tiene una capacidad diplomática increíble para negociar un excelente TPC con los Estados Unidos. Yo sé que vamos a Hay hacer optimismo. cosas buenas y hay mucho optimismo. Ahora, Estados Unidos ha dicho, no me interesa ese tema. ¿Cómo interesarlos en este asunto? Es la gran interrogante. Lo vamos a lograr. Los Estados Unidos es un país amigo, siempre hemos tenido relaciones excelentes con los Estados Unidos. No hay forma que no se pueda negociar con un país amigo. Se va a poder. Señores, gracias por habernos acompañado y tener esta aproximación tanto a las figuras que van a acompañar al presidente como un poco a la hoja de ruta que va a seguir el gobierno. Gracias por estar Gracias acá. a ustedes. Ustedes sigan con nosotros porque en segundos regresamos. Hay otros que la tienen cuesta arriba, son los partidos tradicionales. Recibieron un tanganazo en las elecciones, pero bueno, mire, vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Tienen futuro o no? De eso conversamos ellos en están breve. cuesta abajo. ¿Y qué debe pasar? ¿Cómo? Ellos están en cuesta abajo. ¿Están cuesta abajo? Sí, yo decía que el futuro tiene cuesta arriba, pero usted dice que van cuesta abajo. No importa. Creo que las dos figuras valen. En segundos hablamos del tema. Daniel Sobato dijo esta semana que los partidos tradicionales habían recibido una paliza. Usted dijo que era un Tsunami. tsunami. Hace un rato yo dije, recibieron un tanganazo. O sea, nada es positivo. Nada de positivo. Yo dije, la tienen cuesta arriba, ustedes no van cuesta abajo. En fin, mejor me voy al título que le había puesto al segmento. ¿Hay futuro para los partidos tradicionales? Ese es el tema que vamos a debatir ahora. Nos acompañan Mario José Moreno, Vallarino, Cambio Democrático, Luis Oliva del PRD y el doctor Jorge Gamboaro Semena del panameñismo. ¿Cómo dibuja usted lo que le pasó a CD, por ejemplo? Un tanganazo. Un tanganazo. Yo, definitivamente fue una debacle. Digo, yo creo que parte de esto es la directiva actual se divorció de las bases del partido, se divorció de lo que es lo que se esperaba dentro del partido y hoy estamos pagando esas consecuencias. ¿Hay aceptación o todavía están en negación en su partido, en el panameñismo? A distancia veo que hay negación. Los señores de la Junta Directiva y el Directorio Nacional, que son los responsables primarios, no aceptan, dicen que sí, que tienen que analizar y tomar correctivos, pero ya diferentes voceros de los que están fuera de la dirección del partido les han dicho que por dignidad deben renunciar. Y en su partido, bueno, por lo menos ya dos miembros del CEN han dicho, ¿sabes qué? Yo doy un paso lateral, ¿cómo se llamaría entonces en los términos del PRD? Sería un retiro. No sé, pasan a retiro, no sé cómo lo pondrán ustedes, pero al final ya hay dos miembros del CEN que han tomado esa decisión, don Crispiano y Doris Zapata. ¿Ya ustedes sí entraron en la realidad de lo que les pasó el día de las elecciones? Bueno, nosotros hemos estado haciendo los análisis a lo interno, sobre todo también lo que son las bases. Nosotros tenemos un equipo de delegados, somos más de 4.000 delegados a nivel nacional, de los cuales yo pertenezco. Y en estos momentos hay varios grupos que se han estado organizando, sobre todo más allá del análisis político, sino también de cuáles son los siguientes pasos, porque el PRD en diferentes etapas ha tenido golpes difíciles. Pero este es el más fuerte de su historia. Pero hemos salido adelante. Pero este es el más fuerte de su historia. Bueno, yo creo que la del 89 también estuvo fuerte, sacaron pocos diputados, ahora sacamos muchos más diputados que en esa ocasión. Yo creo que vamos a resurgir, sobre todo porque hay una generación que quiere hacer las cosas bien, que entendemos las necesidades de la ciudadanía. Vamos a resurgir, y aquí lo que queremos es hablar de futuro. Hay quienes han dicho, oye, cuidado, el PRD puede dejar de existir. ¿Ustedes en el horizonte ven la posibilidad de que los partidos que ustedes representan estén en riesgo de sobrevivir? Bueno, yo creo que nosotros en Cambio Democrático hemos tomado la iniciativa, un grupo de copartidarios, en eso nuestro amigo Abraham Martínez y mi persona y otros más que se han sumado, hemos buscado y estamos buscando una renovación total de lo que es la Junta Directiva y todo a nivel de directorio del partido. Porque yo creo que ya el señor Rux en estos momentos tenía que haber dado por dignidad un paso a un lado. Yo soy de la tesis de que la responsabilidad
es de todos, no solamente de la directiva, sino también de las bases. Las bases se han perdido, los nortes han caído en corrupción, muchos partidos no funcionan si no hay plata para movilizarse. Es que este análisis me lleva a que el problema es estructural. Hay corrupción hasta en las propias bases. ¿Cómo no? Mira, ahora vamos a verlo, el grupo RM de Mulino, te aseguro que de esos 140, 150, 250 y pico mil adherentes están pensando, vamos para la papa. Y un partido político no es para que sus bases trepen a puestos públicos, es para que el proyecto del partido se desarrolle y se busque el bien común. Pero la gente, por eso digo que hay responsabilidad también de las bases. Hay una corrupción permeada en todas las estructuras de los partidos políticos que son el cáncer primario del caos que tenemos como administración pública. Fíjese que a mí me deja pensando esto porque, por ejemplo, la maquinaria del PRD funcionó. Ustedes llevaron a la gente a votar. El problema es que votaron por otros, ¿no? Entonces hay un problema con las bases también. Usted que citaba la base. Bueno, yo creo que el primero es que estábamos divididos. También hay que aceptar de que habían 3 candidatos del PRD. Mucha gente no lo quiere aceptar, pero es la realidad. Cuando tú sumas a Martín Torrijos, a Zulay y a José Gabriel Carrizo, te da un 30%. Entonces, probablemente eso es parte de la fractura que tuvo el mismo partido en ese sentido, es lo que nos llevó a tener estos resultados en las elecciones. Don Danilo. Bueno, yo no veo tanto como probabilidad, yo creo que hay certeza. Yo veo que hay certeza, ingeniero, porque estamos frente a un partido, como bien usted lo acaba de analizar, con sus 3 pedazos, sumaba lo que tradicionalmente tenía, reducido a 5%. Mi observación es la siguiente: en estas condiciones, aceptar que el partido no está tan mal porque sacó diputados es aceptar que el futuro del PRD se reduce al capillismo, a la capillita de los diputados. Y segundo, desde el día 1 hubo una sintomatología de enfermedad del PRD que tal vez no fue leída por quienes lo dirigen. Y era que, y yo lo dije en su momento, este gobierno, el que todavía está en función, el del presidente Cortizo, tenía la característica de tener como principal opositor a su propia bancada. Las cosas que yo escuché en la asamblea en contra de figuras del gobierno vinieron las peores que nunca había escuchado de la propia bancada del PRD. Por eso te decía que el PRD hizo implosión. Estoy haciendo memoria. Exactamente. Sí, sí. Y yo hablé de que el PRD había hecho implosión y lo que íbamos a tener en las elecciones era una idea de hasta dónde llegaba la implosión. Mi pregunta es, con esta realidad, si usted coincide con esta realidad, ¿cuál va a ser el paso a seguir si el partido, a mi criterio, hizo implosión? A no ser que a su criterio no la haya hecho y todavía esté el partido allí intacto. El partido no esté partido. Y defendido por los diputados con cuchillo entre los dientes. Bueno, yo coincido en gran parte con lo que acabas de mencionar, sobre todo porque nosotros no hemos identificado de que la media de edad de los candidatos, sobre todo los candidatos vamos, es una media baja, o sea, es una edad promedio de gente joven. Y nosotros cuando nos vamos a ver los candidatos y sobre todo los que llegaron a ser diputados, la edad es mucho más alta. Entonces nosotros no hemos identificado que realmente la juventud tiene un peso específico importante en estas elecciones que pasaron y lo va a seguir teniendo, que la media de edad del partido del PRD está por encima de los 46 años, de que no hemos podido lograr identificar cómo enlazamos a la juventud con la ideología socialdemócrata que nosotros tenemos, porque al final yo creo que parte de lo que ha sucedido y lo que tú mencionas, la implosión, es que nosotros hemos hasta cierto punto perdido el norte de a qué se dedica el PRD. O sea, incluso de la socialdemocracia también ha perdido el norte, porque de la socialdemocracia lo que practica el PRD hay una distancia muy grande. Entonces, nosotros la palabra clave, y es lo que yo predico, es la equidad. O sea, nosotros somos un partido que tenemos que buscar la equidad, que tenemos que buscar sobre todo cómo el Estado interviene para las mejoras en salud, en educación, en transporte, y esa mentalidad por la cual nosotros somos un partido que todos los miembros debemos identificarnos y tener esa identidad. Hoy entendemos de que tú le preguntas a un PRD o le preguntas a un candidato a qué nos dedicamos o cuál es nuestra identidad y muchos no te van a saber responder. Probablemente no saben ni la fecha de fundación del partido. ¿Eso de ponerse viejo el partido le ha pasado a ustedes también? ¿O no? No, definitivamente que los carcamales han estado usufructuando
las riendas de la conducción del partido, medio que cambió con Blandón, incorporaron sobre todo en otras actividades del partido a mucha juventud, pero no ha habido la formación, sobre todo moral. A mí me llama la atención que se habla mucho de que debe reemplazar la juventud a los viejos, pero me decía Carlos Iván Zúñiga cuando yo militaba en el Papo, viejo es el que tiene arrugas en el alma. Joven es el que no tiene arrugas en el alma. Yo Eso soy no un depende pelado de la- 58 años, por ejemplo. Claro, y yo y yo de 70. O sea, por eso me dicen los otros que soy ácido y son no sé qué. Pero bueno, tenemos que buscar los medios, los balances, definitivamente. Y en el partido panameñista ha sido lamentable. Hemos venido decayendo. Ojalá, porque no sé si me activo o no me activo, porque yo he estado en pausa, como he llamado yo mis últimos años en el partido. Pero siempre crítico y analítico. Por eso Sí, está aquí. Exacto, definitivo, pero para eso también hay que encajar con otras personas, tener empatía y los tradicionales. Mira, ahora mismo la disputa está, Blandón dice que los que quieren que la directiva renuncie es para llevar el partido al molino de Mulino. ¿Y eso sería bueno o malo? Para mí pésimo, porque Mulino es una circunstancia momentánea de la debacle que es la política en este país. Ahora, si allá llueve con el partido panameñista, acá no escampa. Hay quienes dicen que los que están propugnando por defenestrar al señor Rux, lo que quieren es plegarlo a RM. Es más, el propio presidente de RM le dijo, vénganse para acá, ustedes son hijos míos. Mira, Hugo, hay algo, la génesis del Partido Cambio Democrático definitivamente no podemos negar lo que se llama Ricardo Martinelli. Hoy en día nosotros hemos conformado, después de esta debacle en las elecciones, hemos conformado un grupo que se llama Vanguardia Democrática, a lo cual estamos aspirando a que más allá de agosto se haga la convención dentro del partido, al cual el señor Rómulo Rux ya está aspirado hace más de un año, ha ido postergando. Y apelamos al Tribunal Electoral de que se hagan unas elecciones transparentes y que los mismos sean garantes de que no se rompa los derechos de cada uno de los convencionales dentro del partido. Ahora, RM va a acaparar, van a unirse a RM ustedes, ¿lo va a acaparar? ¿Qué va a pasar? ¿Lo va a absorber, perdón? En los pasillos yo escucho dos corrientes, tanto del señor Molino, que es el presidente actual, y el señor Ricardo Martinelli. El señor Martinelli, por ahí he escuchado al señor Roberto Enrique, que me parece una persona muy potable, una persona muy correcta, y del lado del señor Molino, al señor Aníbal Galindo. Digo, no estoy capacitado para decir un lado ni el otro, pero sí somos facilitadores de que el partido se reorganice. Ustedes tienen de dónde elegir, por decirlo así, o se van al molino de Mulino o se van a... Eso lo decide la nueva junta directiva y las bases del partido. No lo decido ni yo porque soy un facilitador. Yo no aspiro a ningún cargo dentro de la junta directiva. Y las bases del partido Hasta el momento. y las bases del partido seguirán mitad y mitad, porque en dos elecciones consecutivas, la del partido y luego la de las primarias, el partido se mostraba partido. Bueno, aspiramos hoy en día con las bases porque ya hemos hecho consultas, estamos haciendo consultas a nivel nacional y las bases lo que quieren, y sobre todo los convencionales, de que no se les chantaje ni vengan nadie con clientelismo ni ofrecimientos, nada por el estilo. Lo que quieren es ellos poder ejercer un voto libre, a conciencia, y que sea por el bien no solo del colectivo del Partido Político Democrático, sino del partido y a nivel del país, que es lo que nosotros buscamos. ¿Hay futuro para los partidos que ustedes representan? Yo sí creo, definitivamente tiene que haber una serie una lista muy larga de correctivos, entre los que está, que la bancada, ahora mismo volvieron a salir 8 diputados mágicos, yo no sé, por lo que tú decías, el regionalismo, el clientelismo regional, pero esos son la cara visible de la operatividad de un partido. Y los pasados, que están terminando ahora el 30 de junio, eran unos ilustres desconocidos, no impactaban. Ahora vamos a ver los que vienen, con uno de la época pasada que se autoproclamaba el mayor matraqueador. Vaya manera de... Bueno, por ahí está, y está en la asamblea. Sí. ¿Hay futuro para el PRD? Bueno, yo creo que depende de lo que la directiva hoy quiera hacer.
porque hoy si la directiva no identifica las necesidades que tiene la ciudadanía, o sea, el mensaje fue claro, sin fueros, sin privilegios, queremos un cambio, queremos gente nueva. Si eso no lo identifica, probablemente desde mi punto de vista nuestro partido está en peligro. Entonces yo creo que la respuesta es dependiendo de lo que la directiva y también lo de las bases del partido quieran exponer. Yo creo que también es importante que nosotros mencionemos de que en estos momentos, sobre todo el PRD, tiene que identificar de que ya la gente dice, hay mucha gente con mañas, para llamarlo de una manera. Ajá. Hay mucha maña porque ya el político a medida que va avanzando, va adquiriendo, hay que darle espacio a gente nueva, a gente que tenga realmente la ideología y que quiera luchar, porque hoy todo lo que estamos hablando a nivel nacional es si los fueros, los privilegios, pero muy pocos políticos hoy le estoy escuchando de cuáles van a ser las políticas públicas y muchos de estos diputados nuevos que vamos a impulsar para romper la barrera de la pobreza, la educación. Solamente hablamos corrupción, si es cierto. Bueno, ahora tenemos una asamblea de diputados que tiene esa nueva visión, pero tenemos que pensar en cómo vamos a resolver los problemas de los ciudadanos. Pero algo de eso hay porque al final los castigados fueron los partidos en el poder en democracia. Es correcto. Fíjese en ese detalle. Todos recibieron un correazo de parte del votante, el tsunami que usted llama, Así es. don Danilo. Y fíjese que usted habla de gente nueva, no necesariamente de gente joven. Hay gente nueva así es. que no necesariamente es joven. Pascual, está Ah, clarito. por ahí va el asunto. Don Danilo. Exacto. Y al final los partidos tendrán que enfrentarse no solo a su base política, sino que hay un segundo reto al resto del país, porque tampoco pareciera ser que ese terreno, o sea, con el que no es tradicionalmente de cambio democrático, con el que no es tradicionalmente del panameñismo y con el que no es tradicionalmente del partido PRD, hay una visión que no es la mejor. Y eso es otro campo de batalla que tienen que resolver. Bien, los campos de batalla están ahí, señores. Gracias por ayudarnos a hacer esta radiografía de la condición en que se encuentran. Por lo menos los que están aquí no están en negación, están conscientes del tanganazo y que para que haya futuro tiene que ocurrir algo. Yo quiero al interno. acotar algo antes de terminar. Un giro de 180 grados, sí. Gracias, Repito. gracias. El futuro del cambio democrático está dentro de las bases del partido y está dentro de los convencionales. Y yo creo que nosotros tenemos la capacidad hoy en día moral y sobre todo el conocimiento de poder sacar el partido más adelante. Ya veremos, son historias que se están escribiendo y en la asamblea también se va a escribir una historia nueva, una historia diferente, la esperanza que se tiene. Así que vamos a hablar con tres sectores que coinciden en la asamblea, en la nueva asamblea que se instala a partir del 1 de julio. Sigue con nosotros. Bien. Wow. No sé si porque en el segmento anterior hablamos de la juventud, de las edades y todo esto, pero me quedé con los 37 años de don Edwin Vergara del panameñismo. Sí, señor. Y hay más jóvenes que usted en su bancada. Sí, claro. Hay la dos gente- más jóvenes que yo. Sí, creo. la gente apostó a la juventud, ¿verdad? El Sí, votante, sí, sí. ¿no? Hubo el cambio político se da conjuntamente con un cambio generacional. Sí. Eso- No es solamente un cambio político. Sí, sí, sí. Gente nueva, rostros nuevos, ideas nuevas. Acá está la mejor muestra con la coalición Vamos, Paulette Tomás. Así es, Pablo Tomás. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y de Moca también, 24 años. Voto 24. Sí, eso te salvó. Ey, Claro. quedó pegado. Nosotros lo hicimos sin publicidad, sin... Me hice campaña. Ay, ay, ay. Sí, sí. Gracias. En Se el trata 24 vota con el de 24. de José Exactamente. Pérez Barboni. Yo quiero hablar de esas renovaciones y todo lo demás, pero quiero ir en el orden cronológico del programa hoy. Primero hablamos hoy de las caras de la era Mulino, de este gabinete que el señor presidente electo nos presentó, de 14 ministros. No sé qué le dejó a ustedes esta primera bocanada de lo que será el trabajo de la próxima era. Bueno, yo creo que a partir tan solo del discurso del señor presidente, al asumir al darse la proclamación que nos dio una brizna de esperanza acerca de lo que van a ser estos 5 años, de lo que va a ser este quinquenio, la presentación de los nuevos ministros, todavía estamos a la espera, tenemos que esperar a verlos actuar para poder hacer una evaluación acerca de cada uno de ellos, aunque muchos de ellos ya han estado como protagonistas anteriormente en la política panameña, pero igual no podemos ir ni dar no podemos dar un espaldarazo, tampoco podemos dar una crítica si todavía no lo hemos visto. Hay un compás de espera. Hay un compás de espera, Yo creo lógicamente, ¿no? que sí sea, viendo las hojas de vida y las experiencias Sí. de las personas asignadas, yo creo en que hay que darle ese beneficio de tener una buena expectativa. Si ustedes se dieron cuenta, hay
no fue una sola línea, hay diferentes Claro. personalidades ahí. ¿Y eso es bueno para el país? ¿Esa apertura? Yo creo que es sí, 100% creo que sí. bueno. Por ejemplo, el primer nombramiento que se dio a conocer fue el nombramiento del señor Chapman, que creo que es valioso y a nivel internacional también nos posiciona desde otro punto de vista, ¿no? Claro, Muy aunque un interesante. fuerte olor a PRD también en el gabinete, ¿no? Y eso creo que sí hay que verlo con pinzas. Creo que todos los partidos, tradicionales o no, movimientos independientes, mantienen una línea de profesionales que todavía se pueden rescatar. Pero sí creo que el país no esperaba ver figuras que quizás tuvieron en algún momento u otro relación con el PRD. Y me refiero directamente a un Juan Carlos Navarro, que aún con su posición frontal contra la mina, sigue siendo parte de ese PRD tradicional que conocemos. Pero, Y pero eso- fíjese que ahí planteamos en ese tema, porque se lo preguntamos a los ministros que nos acompañaron hoy, y cuando una persona tiene la capacidad de nombrar a quien está en la acera de enfrente, y no solamente en la acera de enfrente, sino a quien te ha criticado, eso claro. habla muy bien del que está dando Claro, el paso hacia adelante. Es un contrapeso. Sí, que tú mismo exacto. te Es un posicionas. contrapeso, pero al mismo tiempo yo creo que Panamá necesita ahorita de todos. Necesita de Sí, todos y yo- todas, de las personas honestas, decentes, Yo que siento quieran este que- país, que tengan las ganas de empezar a enrumbarlo hacia donde tiene que ir. Es que, ok, o sea, formar parte de un partido político no te hace corrupto. Así es. Para ¿ok? nada, y yo no he acusado a nadie de corrupto. Y no, Pero no te lo hace que malo, creo pues. es O sea, que yo tenemos siento tratar de que, buscar caras que, nuevas, que- tanto o sea, para el yo estoy de gabinete, acuerdo, pero como para la Asamblea y los diferentes el gobiernos locales. tema es que o sea, no podemos crucificar a alguien por formar parte de un partido Es así. político, porque o sea, cada uno es responsable de sus actos, ¿me entiendes? Aunque el PRD haya sido sinónimo de ineficiencia. no siento estoy que defendiendo no al tenemos PRD, que ok, porque yo estoy castigarlo en aquí. contra de el casi 100% de las cosas que se hicieron mal, ok, pero cuando hay cosas que se logran hacer bien, tampoco podemos llegar. Y si el señor, porque para mí Navarro tiene experiencia en el tema de ambiente, ha hecho un currículum importante en el No, sin duda proteccionismo y alguna. todo esto. Y lo que se necesita en mi ambiente es un defensor del ambiente, Exacto. independientemente de la bandera En que eso estamos tenga. de acuerdo. O se le puede En estigmatizar la por ser de un experiencia partido. también, pero el tema aquí es la relación fuerte que puede tener con un gobierno previo Ajá. que definitivamente demostró no tener interés en el ambiente. Bueno. Y que ha criticado de alguna forma u otra, pero no sabemos realmente lo que representa de que igual forma ingrese a alguien que en sus entrañas. Ahora, pero al fin y al cabo termina representa siendo el un PRD. gabinete de consenso. Yo creo que es Pues sí. tratar de buscar a los mejores. Estos son del panameñismo, estos son de RM, estos son de CD, estos son del PRD, estos son independientes. Yo creo que Panamá es de todos y todas. Y hay gente Yo- honesta en cada una de sus instancias. don sin Danilo, duda alguna. Yo quiero aprovechar para preguntar, si el presidente hubiese llamado a alguien de Moca, por ejemplo, te hubiese llamado o te hubiese... A una Martita Cornejo, vamos a poner el Por nombre y ejemplo. apellido al... ¿Cómo, Por lo, ejemplo. cómo lo hubieran visto? Bueno, creo que con la misma línea de que están utilizando a alguien de la oposición para representar ese Ministerio de Ambiente. Y es más, de hecho defiendo, por ejemplo, que haber llamado a alguien que no había participado ya en una gestión pasada era quizás hasta más acorde para ese Ministerio de Ambiente. Alguien que no vengan quizás con esos, diría yo, testimonios o con esa experiencia de ya haber participado de un partido tradicional, otras gestiones. Una Martita Cornejo, y la pongo aquí como ejemplo, quizás hubiese sido una mejor candidata. Quien O fue sea, muy frontal y hasta con acciones en el tema de la mina. Ayúdeme a entenderlo. Si viene de partido, está bien si es del mío, pero no está bien si es de No, otro partido. Lo que digo es que es cara nueva en la política, Ajá. a diferencia de, por ejemplo, la designación del Ministerio de Ambiente. Es cara nueva, aunque esté en partido tradicional o no. Ajá. Si tú agarrabas a alguien del PRD, que era una cara nueva, que no había tenido oportunidad de participar en una gestión, ya sea de la alcaldía, candidato a la presidencia, te puedo decir, hey, es alguien que va a incursionar con una nueva línea, un nuevo pensamiento. Ahora, yo lo tomo por el lado del fruto, de lo que ha hecho. Por sus frutos los conocemos. En el caso del señor Navarro, ¿no les trae algo de tranquilidad por la posición que, así como la señora Cornejo la ha tenido, él también ha tenido Así una posición Un amplio recorrido, con ¿no? el tema del tema minero? ¿No les da algo de tranquilidad? Fue director de ANCON también, que fue esos primeros pasos que se dieron Por- en cuanto a la sí. protección Por del eso te ambiente. digo, ¿no? Ey, beneficio de la duda. De la duda, porque claro, si en hay eso algo, podemos ey, coincidir. que, Y que- espero que el equivocarme. hombre va a hacer un trabajo, el trabajo que se tiene que hacer. Que eso es lo que Porque esperamos todos. Totalmente. Eso es lo que esperamos todos. Porque si al país si al gobierno le va bien, al país, El país le va bien. Oiga, y a todos nos va esa bien. máxima la hemos tenido nosotros siempre y en todos los gobiernos. Si un presidente lo hace bien, al país le va bien. Por supuesto. Si un gobierno lo hace bien, al país le va bien. Y, eso es lo que y le tiene que celebro, interesar. por ejemplo, Claro. el nombramiento del doctor Boyd. Creo Ajá. que ese sí representa experiencia sin tener una línea partista tan incrustada como, por ejemplo, criticada del que sí fue nombrado como ministro de Ambiente. Claro. Entonces, hay diferencias de personas que no han tenido una participación política tan
diría yo, presente, pero sí han hecho un excelente trabajo. Él estuvo en la Caja del Seguro Social y lo que tengo entendido lo hizo bien bajo su dirección. Hombre, la presencia de don Felipe Chapman, ¿no? Que enseguida trajo agua al molino de Mulino. Así fue, esa fue la frase que utilizamos, ¿no? Así es. Porque no solamente fue bien recibida a lo interno, sino Los bonos de Panamá están subiendo. a lo externo. Es una realidad. es Los una bonos de ganancia Panamá para el país. Es ganancia para el país. Mi pregunta es, entre la nueva generación que entra, porque hay varios hilos que componen este tejido. Uno, una nueva generación. Otro, nuevos políticos. Otros que incursionan, nuevos políticos, pero en partido político. Y otros que incursionan nuevos Sí. bajo la figura de libre postulación. ¿Qué denominador común pudieran tener ustedes? ¿Es realmente la Yo creo que una transparencia nueva- y la lucha contra la Es que corrupción definitivamente- algo o hay algo más? ¿Hay algo de contenido? Porque estas son formas que debieran ser iguales para todos. Para todos, pero es que definitivamente es una nueva manera de hacer política, es una realidad. El pueblo votó de manera alta y contundente. El pueblo habló. Yo creo que esta nueva política se basa definitivamente en la transparencia, en la eficiencia, en la eficacia que se debe dar para poder administrar los recursos de todos los panameños, en tener una rendición de cuentas constante. Eso es lo que va a estar exigiendo la ciudadanía, sin duda. Y creo que lo mismo que debe pasar con el panameñismo, lo mismo que debe pasar 100%. con Moca, lo mismo que debe pasar con los que quedaron del PRD, lo que sea.com. El país lo exige, lo exige. Eso que usted dice, mire, cuando tú ves lo que ha venido pasando en los partidos tradicionales, que el mensaje del país fue muy claro, pero también yo estoy de acuerdo contigo, son pensamientos distintos, Claro. maneras de hacer políticas diferentes, que es lo que a nosotros, por lo menos en mi caso, en tu caso, también en el tuyo, nos dio que la comunidad viera una nueva esperanza, ese levantar privilegio. ese espíritu de que ya no lo había, de que la gente pensara que, hey, hay esperanza, hay oportunidades, vamos a dar la oportunidad a este muchacho. Ahora, vamos a hablar de hacerlo. la real política, que es la que se ve en la asamblea ahora. Y es que allí cuentan los votos. Son 71, la mayoría son 36. Y aunque ustedes tienen 20. la minoría más grande, Así es. no son mayoría. Le pasa a Moca, tiene 3 curules. Ustedes tienen 8 curules. Ustedes ya han tomado una decisión, ustedes iban con candidato propio para la presidencia de la asamblea, ustedes están claros, pero ustedes que son una minoría menor. Yo solo quiero explicar algo muy A ver. breve para hacerle entender a la ciudadanía que el hecho de tú no estar en la misma bancada, y lo Sí. voy a poner con nombres y apellidos, que Moca no esté en la misma bancada, por ejemplo, de los independientes, no significa que no podamos llegar a un consenso en términos de votación para juntas directivas y anteproyectos. Aquí lo que se Lo mismo está funciona defendiendo- para los partidos, para Meñimo, por ejemplo. Por supuesto que sí, porque además ellos están defendiendo su autonomía y su tema administrativo, de tener en la Junta Directiva Ampliada presencia, en poder, entre 8, dividirse las comisiones donde sus perfiles van a encajar. Claro. Y eso es lo que Moca está pidiendo desde hace mucho tiempo hacia el grupo que se dirija para empezar a formar una bancada o una coalición ampliada, por decirlo así. Por lo tanto, se ven más cerca de Moca que de cualquier otro grupo político. De Vamos. Perdón, de De Vamos. Vamos. Bueno, creo que la alianza natural y que el país espera es que los 3 candidatos de Moca se adhieran a esta bancada de Vamos. No hemos tenido conversaciones hasta el momento y Hasta el Paulet momento no se puede han dado, dar no se fe han dado. de eso. Se está agendando una conversación, Así es. pero lo voy a dejar muy claro aquí. Se tiene que decidir entre los candidatos electos lo que va a suceder dentro de la Asamblea. Sin duda alguna. Porque 100%. somos los perfiles que vamos a estar en las comisiones. Sí. Y ustedes mirando hacia adelante, de cara a la próxima directiva, la primera directiva de la próxima asamblea, ¿hacia dónde se inclina? Porque ustedes han trabajado No, con... nosotros- ustedes han trabajado con CD, ustedes han trabajado con quién más de los partidos que están ahí muy de cerca, con RM, también han trabajado de cerca. Acuérdate que así como Con quedó el PRD conformada hubo la un asamblea, acercamiento en la con el época PRD, de sí, tuvieron Varela. un pacto de Siento- gobernabilidad con los PRD. siento que lo que pasó para atrás no tengo idea de qué hayan hecho. De borrón y nada. cuenta nueva. Yo soy un nuevo en Nada más- esto, nada más que no una puedo permitir persona que la historia se repita, porque estamos condenados a que eso pase es si no que- la conocemos. Claro, eso sí es cierto. Es que, o sea, Pero yo le decía pensando en el tema de las alianzas naturales, no los ubico hacia dónde estarían ustedes inclinándose. mira, nosotros somos, como te digo, estamos evaluando, se está como grupo, como bancada, haciendo ese análisis correcto para que la decisión que se tome en consenso Pero sea- hoy se ven más proclive a una dirección o se ven equidistantes a todas. ahorita Equidistante tenemos a que todas. esperar esa decisión en consenso, porque nosotros estamos definitivamente poniéndonos
con ganas de que no caer, como tú dices, en los errores anteriores, hacer las cosas bien, tampoco ser una piedra para que no haya gobernabilidad, pero de las cosas correctas, ¿ok? No caer en los errores de celebrar lo malo, que no ha pasado porque el gobierno no ha arrancado, pero sí lo que está bien, apoyarlo. Lo que es beneficioso para el país, Claro. apoyarlo. Y creo yo sé que en y esa que esa es misma la línea de deben todos. estar ustedes también. Esa es la línea de todos. Panamá es la línea. Exactamente. Definitivamente, definitivamente. Eso- no hay de eso otra. se- Y no hay de otra. viendo cómo empieza el presidente electo Claro. a dar a dar fe de eso, de su discurso, que como tú lo dijiste, fue un discurso bueno, Claro. y que ahora con las designaciones de los ministros es otro espaldarazo apoyando a ayer eso. se Pero ese adelantó. discurso lo mancha Camacho con declaraciones donde básicamente menosprecia el trabajo independiente y de nuevos movimientos y de nuevos líderes en los partidos tradicionales. Ahora, ya estoy marcando territorio, que es lo que ustedes van a enfrentar en la Asamblea, a así es. propósito. Porque el discurso en la Asamblea es así de rudo y así de duro en muchas ocasiones, ¿no? A veces Exacto. no es el coqueteo ni el trato fácil, ustedes lo saben. No hay espacio para Ahora, eso. ¿están ustedes preparados para eso? Porque los tres son figuras nuevas, aunque de diferentes corrientes. Para eso estamos ahí. Ahora, Para eso estamos en la Asamblea, por eso y agradecemos a todas las personas que nos dieron la oportunidad, a cada uno de nosotros. Porque la gente se hartó de seguir con la misma situación una y otra vez. Y a pesar de lo oscuro que parecía el panorama, decidieron reavivar esa esperanza. Y esa esperanza es la que tenemos que confirmar nosotros con nuestro Pero ese trabajo hartazgo, día a Paulette, día en la Asamblea Nacional de ese Diputados. hartazgo, ¿dónde lo viste más expresado? Yo tengo la sensación de que no solo es una cuestión de jóvenes. Pienso Es que... generalizado. Exacto. Yo tengo esa impresión. Es la ciudadanía en general. Mira, yo te pongo ejemplos como mi circuito, ¿ok? Mi circuito está cerca de Panamá, pero a la vez con muchas falencias. Tan cerca y tan lejos, ¿no? Sí, tengo problemas de agua en los 20 corregimientos. Son 20 corregimientos y 2 alcaldías. Tenemos problemas de carretera, problemas de educación, problemas sociales, que nadie en los periodos anteriores se habían hecho algunos, pero este periodo nuevo la gente tiene esa esperanza y que ahí es donde Finalmente se concreten esas soluciones, ¿no? que a veces los diputados sabemos que tenemos unas funciones específicas, pero la gente quiere también... Es que ustedes impulsan ver- políticas nacionales a través de ¿Sabes leyes. qué no Ese es quiere la parte, gente? ese es parte del tema. La gente no quiere guabineo. Ajá. La gente quiere que cuando tú llegas a esa asamblea, tú te alíes con los que representan tus mismos ideales, pero ellos no quieren que tú estés coqueteando con todos los 70 diputados que están ahí. Ojo, esto no es llegar confrontativo a la asamblea, es llegar conciliador, pero entendiendo cuáles son las líneas rojas que uno no puede cruzar, porque ya hay gente que está demostrando cuáles son esos principios e ideales con los que van a llegar. Y eso no está son- por verse, esa historia está por escribirse. Por ¿ves? eso. A propósito, oye, y a propósito de coqueteo, el Ejecutivo la ha estado coqueteando, pero en serio, vamos. Sí, desde el discurso mismo del señor presidente se dio. No se han dado todavía los acercamientos reales, pero espero y estoy segura que se van a dar. sin duda. Y en su partido lo que me llama la atención es que, bueno, están en crisis en este momento y hay una figura que, bueno, en su momento se le llamaba el matraqueador, ese era el término correcto. Cuando ustedes decidan jefe de bancada y todo lo demás, El ustedes están quiropráctico conscientes. de la película. Ustedes saben que le están mandando un mensaje al país. Ustedes han conversado sobre eso. Mira, nosotros, uno, no vamos a agarrar pelea ajena de nadie, Ok. ¿ok? Dos, vamos, como nosotros somos diputados jóvenes que estamos somos 6, también nos acompaña Los jóvenes dan en mayoría en su bancada, por Exacto. decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, Ok. También está el alcalde, el diputado Jorge Herrera, Sí. que ya tiene un poco más de experiencia. Dos alcaldías seguidas, ¿no? alcaldías Sí. y ahora diputado y alcalde. Eso está mal. ¿Ah? Pero bueno, A ver, eso está mal. ¿por qué? Porque él es alcalde y diputado. Porque lo eligió el pueblo así, Sí, hermano. pero eso está mal. O sea, ese Pero es es el que problema. las reglas no están claras. Y al no estar claras las reglas, entonces se permiten este tipo de exabruptos. Pero Y eso ustedes tiene- pueden cambiar las reglas. Y nosotros tenemos que Pero estar ahí para cambiar pero esa ustedes situación. pueden cambiar las reglas. Eso es Ese es el importante. punto. Esa es una Claro. tenemos una oportunidad de O sea, oro. y Yo sé que tú- yo te comprendo tu punto. Pero yo sé que tú vas a apoyar la línea para Pero- cambiar las reglas. Yo voy a apoyar lo bueno
y lo correcto que haya que hacer. Correr para un parece solo muy bien. cargo. Exacto. Correr para un Yo solo estoy de cargo. acuerdo de Claro. eso. 100%, porque tú corriendo a varios cargos, de repente, pero en este momento, pues, como tú dices, las reglas no están claras, el hombre tuvo la oportunidad Ahí y el esa pueblo de regla, esa Aguadulce parte la gris vivió. ahí No, que lo sí permite, está ¿no? clara, sí se permite. Sí se permite. Ahora, el asunto es cambiar las Pero que reglas. se permita no Hay que significa cambiarlo. que esté bien. No, Vamos eso a- por vamos a eso. concluir en eso. No, por eso, No, pero totalmente de acuerdo. estamos claros que una cosa que hay que cambiar es precisamente eso. Una Y persona, lo un bueno cargo. es que los tres aquí punto. estamos en la misma página. ¿Y es lo eso importante. de las papeletas de familia? De que el esposo, la hija, No, hombre, no. cuñado. O posterior a las elecciones, ver familias en juntas comunales. ¿Sabe qué? Vamos a dejar ese tema allí. Vamos a que... Nosotros firmamos compromisos. Sí. Todos los que somos parte de la coalición Vamos firmamos compromisos al respecto y eso está prohibido. Prohibido, exacto. Ahí se dio un paso adelante de transformación, de cambio, que es hacia donde apunta a Tal usted. cual. ¿Es bueno o es malo? Bueno, es el momento de hacer los cambios si está mal. Así es. ¿no? Y esa es una decisión que se toma en la Asamblea. Sin embargo, antes de que la Asamblea decida, gracias a los tres por acompañarnos, hay una comisión que va a hablar sobre los cambios, el reto que tenemos en las reformas al Código Electoral. Vamos a hablar con tres especialistas. ¿Qué tareas nos quedan pendientes como sociedad y un punto de partida a lo que ustedes han dejado en la mesa? Muchísimas gracias. Pausa y regresamos. Ingreso inmediato. Seguimos con el análisis dominical de la política en caliente, porque acaban de pasar las elecciones y uno tiene como más claro qué debe cambiar de las reglas de juego. Y Panamá es uno de los pocos países que se da el lujo, después de cada torneo electoral, de autocorregirse. Pero yo quiero que comencemos a hablar de ese tema ahora sí en caliente, porque acaban de pasar las elecciones. En el segmento anterior los muchachos nos dejaron algunas tareas pendientes. Vamos a ponerlas sobre la mesa con don Boris Barrios, que es ex fiscal electoral, Javier Ordinola, que es especialista en temas electorales, y también nos acompaña Gonzalo Medina, de Espacio Cívico, que ellos también están muy pendientes de esto de los cambios electorales, las reformas electorales. Los muchachos nos dejaban sobre la mesa. Son diputados los tres, pero son muchachos, ¿no? 24 años, 31 años era el joven 31. Que estaba acá, 31. Y Polet, ¿qué decirle, no? Sangre nueva. Pero en fin, decían, esto que tenemos que cambiar es eso de optar por diferentes cargos, que corro para diputado, corro para representante, corro para presidente, corro para el cargo que me dé la gana. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso lo debemos corregir o lo dejamos como está? Sí, Hugo, gracias, buenos días. Ante todo, yo creo que debo comenzar por el final. A ver. ¿Y cuál es el final de una reforma electoral? Su llevada ante la Asamblea Nacional para su aprobación y posterior publicación por parte del Ejecutivo. Mucho se ha hablado de nuestro sistema de reforma al Código Electoral, tal como ha señalado Hugo. A menos de un año de la elección se reúne una Comisión Nacional de Reformas Electorales en donde están representados los partidos, la sociedad civil, y por un año se trabaja, pero resulta ser que cuando ese paquete está supuestamente debidamente consensuado, llega a la Asamblea y se voltea absolutamente todo. Entonces, ojalá que esta nueva composición de la Asamblea entienda, comprenda que el sistema nuestro es positivo, este sistema de reunirse por un año para ver las situaciones que se pueden variar, los cambios pertinentes, que entienda de que definitivamente ese trabajo tiene que ser, digamos, en alguna medida auspiciado por ellos. Medianamente respetado, por lo menos. Por supuesto que sí. Porque es que ahí están representados los partidos políticos que también están representados. Y la propia Asamblea también está representada en la Comisión de Reforma, ¿no? Así es. Es una de las grandes contradicciones. Disculpe que me desvíe de la pregunta primera, pero esa es una de las grandes contradicciones, que la sociedad civil, la Asamblea representada y los partidos políticos representados en la Asamblea también tomen una decisión, pero en la Asamblea ellos mismos cambien lo que decidieron en una comisión. Eso como que ya debemos cambiar el talante, ¿no le parece? Porque quienes integran la Comisión de Reformas Electorales no es la gente que tiene el poder para mandar llegado el momento. Y esa es la crítica que yo hago a la Comisión de Reformas Electorales. No es representativa, no es equitativa, no tiene legitimidad política, es nombrada de a dedo, y por eso yo siempre he hecho la crítica de quienes están allí. Yo creo que o es ampliada o es modificada, el modelo ya colapsó.
Entonces hay que cambiar el modelo, porque no puede ser por una designación de a dedo que tengamos la representación de una reforma electoral cuando es un interés de país. Entonces, o se amplía el criterio, por una parte, se cambia el modelo, pero no está funcionando. Y hay que reformar la Comisión de Reforma, dice usted. Totalmente. Ajá. Hay que cambiar el modelo, ese colapsó. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, desde la Fundación Espacio Cívico justamente hemos analizado a partir de las experiencias que hemos tenido, sobre todo con estrategia de voto informado, y efectivamente planteabas o iniciabas justamente señalando que los diputados electos dejaban la tarea, ¿no? De algunas tareas, ¿no? Sin embargo, como bien se ha dicho, son precisamente los diputados electos quienes van a tener en un par de años la responsabilidad de poder aprobar este paquete de reforma. Y en cuanto al modelo, creo que además, más allá justamente de quienes participan, también es cómo identificamos los resultados, los objetivos desde un inicio. Más allá de ir a hacer una revisión del artículo 1 al artículo 200, al artículo 225, ¿qué resultado buscamos? ¿Qué queremos al final de este proceso? Un análisis técnico se necesita más que político, desde el ¿no? inicio para poder plantearnos justamente a partir de la meta que nos proponemos, entonces nosotros vamos a poder trazar justamente los objetivos, el proceso, quiénes deben de participar justamente en ese proceso de reforma electoral. Don Danilo. Bien, este directorio electoral, a mi criterio, evidenció algunos vicios ya hechos tradicionales y aceptados como normal. Se han normalizado vicios. Y subrayo la palabra vicios porque los encuentro realmente viciosos, ¿no? Por ejemplo, el que acabamos de tocar. Correr para varios cargos a la vez. ¿No? Las candidaturas múltiples. Correr para representante, para alcalde, para presidente. Eso, a todas luces, a mi criterio, es un vicio. Lo que pasa es que no lo acabamos de definir como tal y lo aceptamos. Otro concepto... O la clase política lo acepta como tal. Ellos propugnan por ese... supuesto, porque la ley lo permite. Claro. Mientras la ley y ellos hacen la ley. Mientras la ley permita lo indebido, pues lo indebido será lo que se puede hacer. Pero hay otro concepto que se repitió en estas elecciones y para mí es inaceptable. Sencillamente inaceptable. Es más, había propaganda pagada que decía, y después de votar, vaya a cuidar el voto. Pero es que estamos aceptando que va a haber trampa y que la trampa forma parte de lo normal, porque el voto no tiene por qué ser cuidado. Es inaceptable que hay que ir a cuidar el voto. El voto tiene que ser escrutado y bien y se acabó. Nadie tiene que estar defendiendo el voto. Nadie, porque eso es suponer que la trampa forma parte de... Yo sí creo que hay que estar vigilante. Yo sí creo que hay que estar vigilante. Porque en el fondo, cuidar y defender el voto supone que lo normal es que haya trampa. Lo que hay es que escrutar bien. La credibilidad se perdió. Ese es el problema. La credibilidad se perdió. Uno de los primeros cambios que debe haber es esa costumbre negativa de quemar la papeleta luego de escrutados los votos y levantadas las actas. Estamos quemando la prueba fundamental del resultado de la elección. Panamá es uno de los únicos países de la región que quema la papeleta. La prueba fundamental. Si nosotros conserváramos la papeleta por espacio de un tiempo, por lo menos hasta que se agote el periodo de impugnación, de elección o proclamación, y después hacemos un trabajo especial, las digitalizamos, qué sé yo, o las eliminamos ya, pero ya en un momento en que no es necesaria tenerla físicamente, ahí pudiéramos, ese es un primer paso que hay que dar. Ahora, digitalizar el acta, que es lo que dice lo que pasó con los votos, ¿no es un paso en esa dirección? El problema, Hugo, es que, claro, cuando usted escucha defensa del voto, se piensa lo que nos acaba de decir Danilo, un poco que la trampa en la mesa o la trampa en la Junta, ¿verdad? Ahora, en el fondo, la defensa del voto no es exactamente eso, sino estar presente para obtener mi copia de mi acta y en caso de que haya procesos de impugnación, yo tener la prueba en la mano. Claro. Para efectos de ahora, yo creo que aquí es el tema de la terminología, porque al final la defensa del voto no está dentro del Código Electoral, no hay algo que reformar en ese sentido, pero yo sí creo que el ciudadano debe estar vigilante de que se respete el voto que emitió, y esa es parte de nuestra tradición. Y yo discrepo un poquito con don Danilo, ¿no? Y fíjese que yo recalco. Pero yo soy vigilante, no defensa, porque defensa estamos hablando de conflicto. Y ahí sí le doy razón. Pero todos estos conceptos implican que hay falta de confianza. Por lo tanto,
En el fondo lo que se está ponderando es lo negativo y la norma debe ponderar la conducta debida para distinguirla de la indebida. Pero lo normal es la conducta indebida y eso para mí es inaceptable. Lo otro es otra cosa importante que quiero decir nada más para terminar. Yo cuestiono la misma naturaleza, por ejemplo, de la votación para diputado. Soy de los que piensa que el concepto de cociente, medio cociente y residuo tiene que Bienvenido al club. ¿Qué hacemos para que esa tara que causa tanta incomodidad, tanta confusión, desaparezca, pero a la vez respetemos la proporcionalidad? ¿Qué podríamos hacer? Digo, hay otros métodos o hay otras fórmulas en los sistemas electorales que permitirían utilizar otro mecanismo, otra fórmula para corregir los errores que nos trae la fórmula del cociente electoral, que es la fórmula que utilizamos en Panamá. El problema, mucho se habla que en las circunscripciones plurinominales, en donde escogemos a más de un diputado, debiéramos tener el ciudadano la oportunidad de escoger de diferentes listas, ¿verdad? O sea, lo que en el sistema electoral se llama lista abierta, que le permite escoger de diferentes listas hasta la cantidad de curules que están en juego. El tema es que habría que ver si alguna fórmula de las que existen en otros sistemas pudiéramos adoptarla para cumplir el principio de proporcionalidad que deviene de la Constitución. De proporcionalidad y de cada ciudadano un voto, don Boris. ¿Qué hacemos? Nuestra norma constitucional se refiere al modelo cociente y medio cociente, no habla de residuo, habla de proporcionalidad y aquí se ha equivocado el concepto de proporcionalidad bajo el concepto de residuo y de voto plancha y se descompuso el modelo que viene desde el texto constitucional. Es más, se llevó a la norma constitucional, al debate para la interpretación y se demandó y por un fallo comprometido, convenienciero, se estableció que era constitucional. Aquí el aspirar a varios cargos también se llevó al control de constitucional y la Corte en otro fallo convenenciero dejó vivir la norma. Así que hay un problema de legalidad y de inmoralidad. Pero eso pone un límite, se puede incluir hay un fallo, pero se puede incluir en reformas o no, a pesar definitivamente que sí, mientras no sea cosa juzgada en la Corte en materia constitucional, que son 3 fallos en el mismo sentido, se puede modificar, pero también la Comisión de Reforma Constitucional no lo entiende y lo ha podido desde la reforma pasada volver a eliminar para que se vaya educando a la comunidad y se vaya debatiendo, pero no lo han hecho porque es la crítica que yo le hago a la Comisión de Reforma. Responde a intereses y no responde a la objetividad ni al interés ciudadano. ¿Qué hacer con eso del correr por varios cargos? Y también el tema del cociente, medio cociente, el residuo, que le daba ese valor al voto en dos ocasiones. Desde la experiencia justamente reciente que tuvo Espacio Cívico con la guía de candidatos, en donde tuvimos la oportunidad de recorrer el país con el Votabús, una de las principales observaciones y los cuestionamientos que hacían los ciudadanos, los electores, que subían justamente a participar de este mecanismo, de este instrumento, era ¿por qué no puedo hacer ese voto selectivo en diferentes listas? ¿No? Entonces, ese yo creo que en términos generales es lo que está pidiendo la ciudadanía en términos generales y creo que eso es hacia donde efectivamente debe ir apuntando la reforma electoral, porque los propios ciudadanos en este ejercicio lo solicitaban, lo pedían, lo cuestionaban, ¿por qué se hace de esta forma? ¿Por qué no me da la oportunidad de escoger, si yo tengo derecho a escoger 3 candidatos, 3 diputados, ¿por qué no los escojo de acuerdo al que tiene la mejor propuesta? Pero si solo uno de una lista es el que tiene la mejor propuesta, tengo que limitarme a escoger a uno cuando yo tengo el derecho de que sean 3 los que me representen en la Asamblea. Oiga, eso a corregir también, pongo sobre la mesa y que la práctica de este torneo electoral de pronto, no sé, nos ha dejado una enseñanza, lo pongo para que ustedes que son los especialistas nos hablen. Los independientes nos decían, oye, un año recogiendo firmas es demasiado tiempo. Esto es desgastante y lo dejaron sobre la mesa. ¿Eso tenemos que corregirlo? ¿Cómo lo ven ustedes? Por supuesto que hay que corregirlo. Es que ese fue un cambio. Miren, aquí el tema es que yo debo insistir en que en la Comisión Nacional de Reformas Electorales se toman buenas decisiones y debo decir, se eliminó en la comisión la posibilidad de correr a más de un cargo de elección. Por ejemplo. Se eliminó en la comisión todo lo relacionado al fuero penal electoral. O sea, se regresaba a su génesis del fuero penal electoral. Otros temas que fueron resucitados en la Asamblea.
¿verdad? Esta asamblea no se puede hacer de la vista gorda con esos detalles. Mire, tomo el mentolatum, con todo el respeto de la comunidad de origen chino, pero era un mentolatum chino. Esto del fuero penal electoral se ha convertido en eso, en un mentolatum chino. Para evitar lo que sea, tengo mi fuero. ¿Eso debe pasar la historia o volver a su origen? Hay que volver a los orígenes. Sí. Los orígenes eran que el fuero penal solamente amparaba al candidato. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, el mismo Tribunal Electoral fue incorporando figuras, el presidente del partido, el vicepresidente, los directores. Prácticamente casi ponemos a la persona que al final de la votación en los centros de votación recoge o en alguna medida limpia el centro de votación, y esto no es posible. Hay que recortar esa manta. Yo voy más atrás. A ver. El origen del fuero electoral fue razón laboral, no fue razón penal. Es para proteger de la persecución laboral y de los puestos de trabajo al que era candidato por razones políticas. Cierto. Y yo creo que debería regresarse a ese aspecto. Aparte de la competencia, de por qué no se puede investigar a diputados por parte de la Fiscalía Electoral y el Tribunal Electoral por delito electoral, siendo una jurisdicción especializada. Yo creo que eso debe quitarse. No debe, porque apenas surge el nombre de un diputado de la Fiscalía, tiene como excusa no investigar. Y entonces se encubre a todos los demás y se convierte en un problema. Eso debe eliminarse también. Hay muchas cosas que debemos eliminar. Ojalá en este proceso de reforma que viene se pueda hacer algo mejor que lo que se ha hecho hasta aquí. Fuero penal electoral, ¿lo eliminamos? ¿Qué hacemos con el tema? No hay fuero ni privilegios. No debería, dice la Constitución. Así es. Entonces, justamente como han comentado los compañeros, los colegas, pues desde justamente el espacio justamente que representamos nosotros, no estamos de acuerdo justamente con estos fueros y privilegios que tienen algunos de estos candidatos. ¿Le causa daño a la democracia esto? Efectivamente, causa daño a la democracia, porque aquí no debería justamente utilizarse un puesto político para poder cubrir o buscar justamente cubrir algunos procesos, investigaciones que puedan tener en un momento dado, ¿no? Y esto incluso lo ha identificado el crimen organizado, sí. Lo ha identificado esto, y es lo que hemos visto, ¿no? en la práctica. Y esta sábana se ha ido haciendo más grande pensando mal, a propósito de lo que usted decía en esencia en su primera intervención, don Danilo. Así es, porque como la lógica ha sido pensar mal, sí, hay que pensar mal, pero para escribir bien. Porque si empezamos mal para escribirlo mal, entonces caemos en la fatalidad. Me protejo porque me van a perseguir, de eso se trata, ¿no? Así es. Ahora, si tú no haces mal, ¿quién te va a perseguir? Exacto. Y yo creo que lo que hay que premiar, lo que hay que estimular, lo que hay que promover, lo que hay que asegurar es la conducta correcta. Es la conducta correcta. O sea, la elección es el inicio de la democracia. El escrutinio, la votación, el escrutinio es el paso siguiente. Y luego viene todo lo que toca en cuanto a fiscalización, participación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto inicial es el poder elegir y ser elegido. Entonces, la garantía de poder elegir y ser elegido tiene que estar basada en criterios claros, sencillos y objetivos. Por ejemplo, en estas elecciones hubo algo que yo analicé, que me llamó la atención. Votó cerca de 3% más que lo que en promedio vota siempre. Sí. Y solo con eso hubo lugares en los que las filas se extendieron enormemente. Es decir, el sistema no está preparado para digerir más de lo que el promedio establecido ha planteado. ¿Usted tuvo que hacer fila 2 veces? Yo tuve que hacer fila. Yo me demoré 2 horas para votar. Ahí está. No, nosotros lo vivimos. Entonces, ojo, el horario de la elección se ha quedado chico con que nos pasemos nada más 2 o 3% de la elección promedio. Entonces, pensemos en un horario más cómodo. Hay que analizar, hay que poner el tema sobre la mesa. Por supuesto que sí, el tema de los tiempos. Un poco se quiso arreglar con el tema del voto adelantado de las personas que iban a laborar ese día de la elección, que había un registro electoral especial en donde debían apuntarse para efectos de poder tener esta posibilidad. Pero creo que hay que darle como más, hay que hablar más sobre el tema para indicar de qué se trata. Yo incluiría en una reforma electoral el tema del financiamiento. Seguimos teniendo un financiamiento mixto
¿Es bueno el público solo? ¿Los montos del financiamiento público son los adecuados cuando la Constitución Política dice que el Estado procurará en alguna medida cooperar con los partidos en los procesos electorales? Aquí el financiamiento, hay un postelectoral y un preelectoral. Oiga, para ese tema tenemos que hacer un debate abierto completo. Para ese tema sí. Nada más. Señores, gracias, Financiamiento. porque dejan ustedes muchas notas de tareas y trabajo por hacer. Alguien me decía también que el calendario debe adaptarse de una forma diferente, no establecer antes de los tiempos las alianzas como una camisa de fuerza. Bueno, todo eso también está allí en el tapete Y para Hugo, debatir. Y algo que no mencionamos, todo lo que pasó con la postulación de Ricardo Martinelli, hay que adecuar la norma, necesitamos un código de procedimiento electoral que carece. Venimos alegándolo hace mucho tiempo, pero nadie hace caso. Hay que llenar los vacíos. Y usted de verdad que ha insistido en eso de hace mucho tiempo. Señores, gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y en segundos regresamos para hablar de el tema que dijo el ministro de la presidencia designado, muy probablemente esté en la agenda del primer día de gabinete. Caja de Seguro Social. El presidente habló de encontrar los consensos mínimos. ¿Cómo se logra eso? ¿En qué podemos alcanzarlo? Vamos a hablar con un especialista en el tema en breve. Hablemos de Caja de Seguro Social. Jorge Nicoló es consultor, ha estado de manera permanente hablando sobre este tema, no solamente en debate abierto, sino en todo el espacio que le es posible. Y ha llegado el momento en que parece que el tema llegó, y llegó, según las palabras del presidente. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oiga, pero antes de hablar de la caja, hablemos un poco del equipo de gobierno que presentó el presidente. No sé qué sabor de boca le dejó. No, primero que todo, creo que la selección de todos fue muy buena. Hay gente de mucho peso que ya ha tenido un impacto internacional, aparte del impacto nacional. Yo con la gente que he estado en conversación aquí en Panamá, la impresión de todos es positiva. O sea, ese mensaje que ha mandado el presidente me parece un mensaje muy bueno, un mensaje de que las cosas van a empezar a ordenarse y a caminar como deben caminar. Así que las máximas que nos han hablado, nos hablaron los ministros aquí, unidad, capacidad, experiencia, se pone a prueba para que nos dé resultados. Tenemos esperanza. Es que lo principal es el resultado. Claro. Pero hay que alinear al equipo. Y pareciera que eso está en la mente de ellos. Cómo alineamos al equipo y todo, ¿no? Ahora, tal vez, no sé si es la tensión, no sé si es la gravedad de los problemas que enfrentamos como país, pero a los que están desde ya golpeando al próximo gobierno y a su equipo, ¿qué se le diría? Nosotros hemos usado una figura muy sencilla. Yo estoy contratando a alguien que me repare la casa que se me está cayendo. El hombre no ha llegado ni con la caja de herramientas y ya le estoy diciendo, oye, me estás arreglando mal el zinc, pero es que no ha llegado ni a la casa todavía. ¿Cómo lo voy a criticar? Yo creo que en este momento no es el momento de crítica, sino el momento de que ya ha nombrado parte de su gabinete. Realmente la percepción ha sido positiva. Yo creo que hay que darle una oportunidad para que ellos se desempeñen y en el tiempo se irá evaluando, pero no desde ya, sin tomar posesión de los puestos, empezar una crítica. Lo que sí ha puesto el presidente sobre la mesa, y aquí lo corroboró el ministro designado de la presidencia, es que IBM va desde el día número 1 y probablemente esté en la primera agenda de gabinete. Se actúa en la dirección correcta. El presidente electo habló de que ese problema específico, él personalmente lo iba a tomar como uno de sus problemas principales desde el día 1. Eso no ha ocurrido con ningún presidente. Ninguno, le han sacado el cuerpo. Y especialmente el que tenemos actualmente. Siento que esa actitud es muy positiva para enfrentar el problema. Lo segundo que me gustó es que ya tiene un equipo trabajando sobre ese tema. Le escuché con ayuda internacional, espero que sea la OIT, porque hay una parte técnica y una parte política. Entonces, ambas tienen que jugar un papel importante en la búsqueda de una solución. Yo conozco muy poco de ese equipo, pero me llegó la información de que del equipo forma parte don Dino Mon. Bien, excelente. Dino Mon, a ver, yo he trabajado con Dino Mon. Dino Mon no solamente es un excelente actuario a nivel nacional, pero a nivel internacional.
con Dino, estupendo, estupendo. La verdad que... Digo, si es así, porque... Me alegra mucho saber eso. Si es así, porque el gabinete, parte del gabinete que estuvo con nosotros, de nombre no te puedo hablar. Pero es la información que manejamos. Don Danilo. Y esperamos Ya. que sea cierta, ¿no? Don Bien. Danilo. Se habla del IBM, pero mi pregunta es, ¿debiera aprovechar, a su criterio, el presidente electo para tocar otras cosas que debieran ser consideradas del Seguro Social? Por ejemplo, separar, acabar con esa institución monstruosa y poner dos cosas o más separadas. Debiera haber otro tipo de reestructuración, debiera haber otro enfoque dentro del servicio de atención médico-hospitalaria, o más le vale al presidente a ceñirse al asunto financiero. A ver, la reestructuración hay que hacerla. O sea, hay que reestructurar la Caja de Seguro Social. Creo que el presidente electo ha tomado una decisión correcta. Hay que atacar el problema inminente que tenemos. Y el problema inminente que tenemos es el déficit de 1.200 millones este año. Y el próximo año 1.400 millones y así sucesivamente. Así que yo creo que el primer paso es atacar el problema inmediato. Sin embargo, siento que uno de los que salió electo, no sé si fue el de la presidencia o algo así, habló de escuché la palabra reestructuración. Entonces, pienso de que la mente de ellos es tan claro. Esa institución hay que reestructurarla toda. Ahora, no es fácil, es difícil. Hay que tener un plan bien hecho, porque eso implica cultura, procesos, automatización, preparación de la gente, tener la estructura correcta, tener la cantidad de gente correcta, el servicio que hay que dar y retomar el propósito de la Caja de Seguro Social, que es la de servir en salud y es la de servir cuando ya la persona quiera jubilarse. Ese propósito hay que restablecerlo. Y hay que restablecerlo urgente porque, imagínense, en este Panamacondo tenemos una ciudad de la salud de primer mundo. Excelente. Pero no hay internet para que los médicos puedan ver los resultados de los exámenes que se hacen. Por ejemplo, en el caso de los niños que se hacen acá todavía en la antigua pediátrica, no hay internet para recibir los resultados y hacer el análisis. Imagínense cómo anda el tema de administración. De ahí que la reestructuración, como que no podemos posponerla, ¿no? No se puede posponer. Y buscar el origen, servir. Sí. Y el otro problema que tenemos es que no planificamos las cosas como se deben. O sea, todos esos elementos son básicos para operar. O sea, no puedes estar operando en un ambiente como ese sin internet. Por ejemplo. O sea, eso no puede ser. Ahora bien, el presidente habló y políticamente hablando, creo que con los pies bien puestos sobre la tierra, en un tema donde difícilmente vamos a tener unidad de criterio, dijo, tenemos que encontrar los consensos mínimos. ¿Cuáles son los consensos mínimos posibles desde su punto de vista? Desde el punto de vista financiero y actuarial, el problema es claro. O sea, lo que tenemos que sentarnos es primero tener una imagen que empiece a ser común para todos. No que uno diga, no, aquí no hay problema. ¿Qué ha pasado? El espíritu de la negación. Sí, ¿qué ha que pasado? es el problema del panameño, ¿no? Ha habido presidente que ha dicho, no, pero si el seguro no tiene ningún problema. Así mismo. Directores de la caja. Así es. Y otros que dicen, no, estos son alarmistas o lo que sea. No, esto es un problema de verdad. Un problema que, sobrepasará, si no se hace nada, sobrepasará lo que recolectamos como impuestos sobre la renta personal e impuestos sobre la renta corporativo en el país en pocos años. Sobrepasará, digamos, lo que gastamos en subsidios y mucho más. Entonces, es un problema real. Ahora, ¿cómo llegamos? Volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos llegar? Yo creo que todos los cambios no se podrán hacer de inmediato. Hay que ir haciendo un cambio paulatino, pero que no tome más de 5 años o 10 años. Vamos a ponerlo así. Va a haber un costo. El que piensa que cualquier cambio que se haga en la Caja de Seguro Social y empieza a cubrir los déficits, no nos va a afectar, no sabe dónde está parado. Pero hay que hacerlo a pesar de ese costo. Hay que hacerlo de todas formas. O sea, no hay salida. No hay salida. Don Danilo. Bien. Hay otro problema. La Caja tiene, por ejemplo, el reto de
enfrentar toda la demanda en materia de atención médico-hospitalaria que le corresponde enfrentar. Pero tampoco hay una relación de demanda y oferta aquí debidamente establecida. El país no produce la suficiente cantidad de médicos. Hoy día conseguir especialidades cuesta un lío, con menos de un mes. Y la Caja tiene que enfrentar eso de manera creciente. Además, la Caja brinda servicios parecidos a lo que brinda el MINSA. Habrá que enfrentar la decisión de por fin tener un solo sistema o debemos concentrarnos, debemos dejar las cosas como están y que el MINSA se quede como está y la Caja sobreviva con su atención médico-hospitalaria como está. La solución, como en otros países, por ejemplo, Costa Rica, la parte de salud la atiende la Caja de Seguro Social, no el Ministerio de Salud de allá. Aquí tiene que haber una conjunción de un acuerdo. El problema básico, como yo lo veo, es que el Seguro Social tiene sus poderes internos. El Ministerio de Salud tiene sus poderes internos. Nadie quiere perder esos poderes. Entonces hay que negociar, hay que sentarse y decir, bueno, esto no puede continuar. ¿Cómo es posible con la alta tasa de enfermedad de cáncer en este país que no tengamos suficientes oncólogos? No lo hay. Eso no puede ser. Y peor, imagínense, para producir un cirujano oncólogo se necesita una década. Sí, así es. Después que la persona ha estudiado medicina. Mire, yo lo que pienso es que hay ciertos objetivos que tienen que tener el respaldo desde la presidencia. Por ejemplo, la preparación de esos médicos que nos hacen falta. Y esos objetivos la gente tiene que saber que hay apoyo total. Por ejemplo, alguien que se escojan 10, 20, 30 estudiantes que estudien esto. Y obviamente nadie quiere meterse, digamos, en ciertas áreas que le va a ser difícil por muchos años. Pero tiene que haber sistemas. Y los problemas nuestros no son problemas nada más de Panamá. Son problemas que se han solucionado en todas partes del mundo. Entonces, pienso que es cuestión de voluntad de lograr las cosas. Por ejemplo, ya debemos tomar una decisión de que aquellas carreras en las cuales somos deficitarios, en 5 años vamos a tener 40 más o 50 más. Y le metemos de lleno a eso. Y mientras tanto, el vacío, ¿quién lo llena? Podemos importar mano de obra o no, aunque esté protegida esa profesión. Sí. Es un tema que tenemos que discutir, pero quiero volver al tema del IBM porque yo siento todavía en ciertos sectores como una alergia, la negación. Negación. Yo decía alergia a la verdad, a la realidad. En la negación, creo que lo define muy claramente. Aquí hubo un jovencito que creo que es el más joven, el diputado más joven, Neftalí, se me olvida el apellido en este momento. Sí, lo recuerdo. Sí. Neftalí dijo, parece que los jóvenes tendremos que asumir el sacrificio de aumentar la edad de jubilación. Yo le han escrito cosas a ese muchacho como si hubiera sido una palabra obscena hablar de ese tema. ¿Qué hacemos con el tema de las medidas paramétricas que para algunos es como un tema tabú, no se puede tocar? Sí, yo pienso que cada vez que se habla de medidas paramétricas se bloquea todo el mundo, Sí. ¿no? Pero, a ver, veamos las cosas como son. ¿Hay rutas alternas o tenemos que hablar en algún momento de eso? No, yo pienso que hay que hablar de eso. Todos los países lo están haciendo. Estamos hablando que hay más de 90 países que han logrado esos acuerdos. No es que no se pueda, se puede, pero no va a ser fácil. Lo que hay que hacer es en una forma escalonada, ¿no? La gente está viviendo más, entonces, pero solamente paga 10 años su jubilación, pero vive 22, 27 años. Esa diferencia, ¿quién la paga? Hay déficit. Es un problema que hay que enfrentarlo. Aparte, en Panamá se nos agrava con el tema de que la base... Neftalí Zamora se llama el joven, me acaba de recordar el productor Neftalí Zamora, que no se me vaya el apellido nuevamente. Aparte de eso, con la situación económica del país, la base de quienes están cotizando en la Caja de Seguro Social ante la informalidad de nuestra economía. ¿Cómo corregimos ese tema? A ver, cuando hablamos de los problemas de los déficits del sistema exclusivamente de déficit definido, vemos la parte del Seguro Social. Realmente es un problema fiscal, es un problema de la economía nacional. Pero impacta la Caja de Seguro. Total, impacta a todo el país. Entonces es un problema sin duda nacional. El otro punto
que creo que es importante indicar es que la gente que se siente a negociar tiene que ser gente que tenga alguna base sobre aspectos financieros. No es que vas a excluir a una serie de líderes. Esos líderes deben entrar, pero la condición debe ser, y hay ejemplos, pero siempre uso Uruguay. La condición de Uruguay es que nombraron un comité y en el comité decía, sindicato, ustedes escogen 3, una cosa como Técnico. esa, y Vienen con su asesor. el perfil de estos son estos, Entonces, él ok. se comunica con ustedes y al revés y al derecho, como sea, y tienen todas las facilidades de instituciones internacionales para llegar. Algo que me gustó también de lo que dijo el presidente electo, es que él le iba a decir a la población el problema. Eso tampoco ha ocurrido con ninguno. Entonces, lo que ha faltado aquí es que la gente en el gobierno no habla. Y entonces la gente dice, hey, con tanto robo, con la corrupción, con todo lo que cuesta esto, me van a decir a mí que no hay dinero para las pensiones. Eso no lo acepto. Entonces, hay cierto grado de rechazo absoluto cada vez que uno habla de medidas paramétricas. Y esa verdad que el presidente se comprometió a decir a los panameños es lo que está trabajando este grupo del que hablábamos al principio de nuestra conversación. Yo diría que excelente, excelente, la verdad que sí. Don Danilo. ¿Cuál debiera ser el tiempo en duración de un proceso de revisión y de cambio del programa IBM? ¿Debiera ser cuánto? ¿6 meses, 1 año, año y medio, 2 años? A ver, el proceso, la cadena de valor, Todo, exacto. tiene varios pasos, ¿no? El primer paso es ponernos de acuerdo en qué tiempo tenemos un consenso. Ese sería el primer paso. Porque la tragedia sería que se nos vayan de los 5 años, 4 buscando el consenso. No. ¿Qué pasaría si nos llevamos 4 años en esta discusión? No puede ser. No puede ser. Estamos trepados en 2.000 millones de déficit. No puede ser. Es más, en 5 años los déficits son $9.500. ¿No habría plata para más nada? Pero por favor, para más nada. No, aquí hay que decir, a ver, lo que tenemos de diálogo, eso es una asamblea que no funciona. Aquí hay que decir, señores, tienen 6 meses, en los 6 meses vamos a informarle a toda la población de la verdad. Este déficit nos cuesta tanto. Si no hacemos nada, tengo que aumentarte la cuota, tengo que aumentar los impuestos, les tengo que decir, porque la cifra no da. Y tenemos que ser claros. Lleguemos a un acuerdo antes. Ahora, eso hay que hablarlo. Eso hay que hablarlo. Hablando se entiende la gente, decía mi abuela. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, claro Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, don Jorge. Gracias por la invitación. Don Danilo, como siempre, sus análisis e intervenciones que tanto orientan al país y a ustedes, gracias por acompañarnos como cada domingo. Recuerde el programa completo esta tarde en Eco TV, Canal 28 y 28 de Tigo. Y también disponible, como siempre, en nuestras plataformas. El próximo domingo tenemos una cita nuevamente. De aquí entonces hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones. Bye.